Bueno, el tema del que voy a hablar emana en parte de la que fue mi tesis doctoral, que como señalaba Karma estaba centrada a grandes rasgos en analizar la identidad y las experiencias cotidianas de las refugiadas españolas de a pie, corriente, digamos aquellas que no destacaron desde un punto de vista intelectual, político, cultural, que se refugiaron en Francia al término de la Guerra Civil y durante los años del primer franquismo. Y digo que emana en parte porque para este trabajo que presento aquí, que bueno, es realmente corresponde al artículo que señalaba Karma que recibió el premio Merinas, para esta investigación trabajé con documentación que yo había analizado ya para mi tesis, pero digamos la lectura que hice sobre ella, o el enfoque desde el que después la abordé, difiere en parte ligeramente de lo que hice con anterioridad en la tesis doctoral. Los tres conceptos que aparecen en la pantalla y que son centrales en este trabajo, vulnerabilidades, violencia y resistencia, ya estaban en mi tesis, aunque de forma bastante desigual. En su momento yo me centré especialmente en la cuestión de las resistencias cotidianas, siguiendo sobre todo las teorías conocidas, ¿no?, del antropólogo James Scott, pero en la cuestión de la vulnerabilidad y de la violencia no le dediqué entonces el espacio, o no le dediqué la importancia que después me di cuenta que efectivamente tenía. Y es que estas dos cuestiones son a día de hoy centrales en los debates políticos, humanitarios, sociales, en torno a la crisis de los refugiados en la actualidad. A partir de aquí, ¿cuáles son un poco los puntos de partida de esta investigación? Por un lado, los usos y los abusos de la noción de vulnerabilidad. Podemos decir, a grandes rasgos, que en los últimos 40 años las mujeres refugiadas han pasado de ser sujetos prácticamente invisibles a ocupar un lugar central, como decía, en los debates políticos, sociales, humanitarios, en torno a la cuestión de los refugiados, garantizando su protección al entenderla automáticamente como sujeto vulnerable. En el ámbito académico, especialmente relativo a los refugee studies, donde predominan especialmente las ciencias sociales, también la antropología, en mucha menor medida la historia, tampoco ha sido una excepción en este sentido. Desde el ámbito académico se le ha prestado también mucha atención a la cuestión de la vulnerabilidad. Pero estos últimos estudios, si bien reconocen esa centralidad de la vulnerabilidad y el impacto positivo que ha tenido sobre la protección de las mujeres migrantes, también plantean una serie de problemáticas y de debates que de algún modo constituyen, digamos, el principal punto de partida de este trabajo. Estos últimos estudios, bueno, de la mano de Jane Friedman o Alessandra Pars, entre otras, han puesto de relieve que, pese a ser un concepto ampliamente utilizado, rara vez se da una definición de lo que entendemos por vulnerabilidad. En la mayoría de los casos, por ejemplo, la legislación de la Unión Europea en materia de refugiados se limita a enumerar por categorías en función de la clase, la etnia, la edad, los sujetos que se pueden considerar vulnerables, entre los que siempre están las mujeres. De manera que esta indefinición del término y al mismo tiempo su asociación automática con las mujeres puede ser problemática y contraproducente por varias razones. En primer lugar, porque naturaliza estereotipos de género, ¿no? Es decir, las mujeres, los niños como víctimas indefensas, como víctimas pasivas a las que hay que proteger, y automáticamente los hombres como sujetos activos, además potencialmente agresivos, de los que habría que protegerse, ¿no? Y de otro lado, porque es una designación que suele hacerse a priori, como si fuera una condición intrínseca de las mujeres, y no fruto de los contextos que las convierten en refugiadas y que las reciben como refugiadas. Y esto no solo puede contribuir a desempoderarlas, sino que oculta las razones de su vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que su vulnerabilidad es fruto de las consecuencias de las condiciones de la migración y de las políticas restrictivas de los estados de acogida. Y esto me lleva al segundo punto de partida, ¿no? Como ha señalado Alessandra Pars, en estos casos lo útil es entender la vulnerabilidad como el resultado de procesos sociales e históricos, ¿no? Lo que nos permite
problematizar esa imagen de las refugiadas como meros cuerpos sufrientes, receptores de violencia y sujetos sin identidad. Por tanto, yo he planteado, bueno, si la vulnerabilidad es una cuestión central a día de hoy en torno a los debates de los refugiados, creo que tenemos el deber de rastrearla en el pasado. Y por eso, bueno, pues incorporé esta perspectiva de una forma ya más consciente a la investigación que yo había hecho. Y esto es lo que me lleva a como digo, incorporarlo al exilio, lo que conocemos como el exilio republicano, que sigue a la guerra civil, fundamentalmente porque, bueno, creo que es un caso útil para efectivamente aportar perspectiva a un proceso que es complejo, que es de larga duración, pero porque también, bueno, pues constituye una aportación desde el punto de vista historiográfico a los estudios sobre el exilio republicano, ¿no? Donde, por ejemplo, la cuestión de la violencia, especialmente las violencias que sufrieron las mujeres refugiadas, es una cuestión que todavía no se ha analizado en profundidad, sobre todo también al entenderlo como un contexto seguro, ¿no? Sobre todo si lo comparamos al contexto de la posguerra española, pero que yo creo que es una concepción que debemos de matizar a la luz, bueno, pues de algunos de los interrogantes que aquí planteo, ¿no? ¿Fue el exilio un espacio seguro para las mujeres? ¿Se ejerció violencia? ¿De qué tipo? ¿Contra quiénes? ¿En qué contexto? ¿De qué forma se resistió a ella? A partir de aquí, bueno, el objetivo que me planteo es triple, fundamentalmente, de un lado, comprender los contextos que convirtieron a las refugiadas españolas en Francia en sujetos vulnerables, identificar los perfiles susceptibles de sufrir las consecuencias de la vulnerabilidad, la violencia, ¿no?, con mayor intensidad, y por otro lado desentrañar, bueno, pues las resistencias femeninas que desarrollaron frente a esa situación. A partir de aquí, ¿cuál es la propuesta que yo hago? Mi propuesta, bueno, sería que efectivamente las mujeres refugiadas en Francia fueron sujetos significativamente vulnerables por razones de género. Sin embargo, bueno, esta vulnerabilidad, como venimos diciendo, lejos de ser una característica natural, fue resultado de las condiciones del desplazamiento forzoso y de la política de acogida que Francia puso en marcha en esos años. En este periodo, entre 1939 y 1978, que es el periodo, bueno, de cronología larga, ¿no?, que yo he analizado, habría habido al menos tres contextos tendentes a exacerbar la vulnerabilidad de las mujeres refugiadas. Estos serían, de un lado, el cruce de la frontera y el internamiento, por otro lado, el espacio laboral y, finalmente, el proceso de solicitud del estatuto de refugiado. En este sentido, las mujeres solas, es decir, aquellas solteras, viudas o que estaban casadas pero cuyos maridos estaban en Francia, en otros campos de internamiento o en España o en paraderos desconocidos, habrían sido los perfiles susceptibles de sufrir las consecuencias de la vulnerabilidad con mayor intensidad, pero bueno, como decimos, lejos de ser consideradas como meros receptores de violencia, desarrollaron todo un amplio elenco de resistencias cotidianas que de alguna forma, si bien no constituyeron grandes cambios de su situación, sí que dignificaron su condición su nueva condición de refugiada en Francia. Bueno, como ya he venido señalando, un poco el marco teórico en el que se sitúa este estudio giraría en torno a 4 elementos principales. La cuestión de la vulnerabilidad, bueno, las dimensiones de la vulnerabilidad son muy amplias, se han realizado muchos estudios en este sentido, desde el ámbito de la filosofía, de las ciencias sociales, también de la antropología. Yo aquí me centro en el concepto de vulnerabilidad situacional, desarrollado por Catriona Mackenzie y otros especialistas, que ponen el foco precisamente en el contexto externo, ¿no? Es decir, en las condiciones socioculturales, ambientales, políticas que exponen a los individuos a situaciones de marginalidad, violencia, pobreza, etc. En cuanto al tema de la violencia, distingo fundamentalmente, bueno, entre violencia directa, que sería violencia, pues, más física, sexual, también psicológica, relativa a bueno, violaciones, abusos sexuales, también intimidación, chantaje, y la violencia simbólica, siguiendo sobre todo los trabajos de Bourdieu, que básicamente, bueno, sería aquella que se ejerce a través de una relación de dominación de la que el dominado no es consciente y por tanto entiende como natural. En cuanto al tema de la resistencia
que ya mencionaba con anterioridad, sigo fundamentalmente bueno, pues los trabajos de James Scott, ya bueno, pues muy conocido, que se han empleado en mucho análisis sobre todo bueno, el franquismo y el primeros años de la dictadura. James Scott identifica bueno, como resistencias cotidianas, disfrazadas, aquellos actos cotidianos que si bien no suponen, no generan grandes cambios de la situación, sí que de alguna forma dignifican la condición del dominado y permite de alguna forma cambiar en algún grado su realidad en el marco de esas relaciones de poder. Y por último, bueno, el concepto de la categoría de género, en la que no me voy a detener, por todos conocidos, que lo entiendo fundamentalmente bueno, pues como un elemento constitutivo de estas cuestiones sobre las que me interrogo, ¿no? De la vulnerabilidad, de la violencia y de la resistencia. Vale, las fuentes con las que he trabajado son bueno, de distinta naturaleza. Por un lado, la llamada escritura del yo, que serían fundamentalmente diarios, memoria y correspondencia, tanto íntima y familiar, como la que intercambiaron las refugiadas con distintos organismos de ayuda. En particular yo me he centrado en dos que estuvieron operando en Francia durante los primeros años del exilio, entre el 39 y el 40, que son el SERE, ¿no? Que lo conocemos todos, el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, y la CAEF, que era la Comisión de Ayuda a los Niños Españoles Refugiados en Francia, una organización creada además por mujeres, dirigida por mujeres y fundamentalmente compuesta por mujeres británicas y francesas, también algunas españolas. Colaboraron con la CAEF como Matilde Uicio o Jacinta Landa, la hermana de Matilde Landa, y bueno, fue una organización que estuvo operando en Francia también durante el periodo fundamentalmente relativo al internamiento entre el 39 y el 40, en el que ahora me detendré. Por otro lado, documentación de carácter más administrativo, informes de la CAEF, porque bueno, esta organización generó una gran cantidad de informes sobre la situación en la que vivían los refugiados en los distintos espacios de internamiento, y también circulares de los distintos ministerios encargados de la gestión de los refugiados durante esos años. Y en tercer lugar, los expedientes relativos a la Oficina Central de Refugiados Españoles, a la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas y a Solidaridad Democrática Española. Estos serían expedientes relativos correspondientes a aquellos que solicitaron el Estatuto de Refugiado Político a partir de 1945. Los organismos, ahora después entraré un poquito en esta cuestión, pero bueno, los organismos encargados de emitir ese certificado eran los dos primeros, la OCRE y la OFPRA, en distintos momentos cronológicos, y Solidaridad Democrática Española habría sido un intermediario, bueno, generando avales para que pudieran ser reconocidos como refugiados de cara a las instituciones, a estas instituciones que os decía. Después entraré un poquito más a explicar este contexto. Vale, explicado, bueno, presentado un poco lo que es el marco más teórico-metodológico para situarnos. A partir de ahora voy a entrar en cada uno de los contextos que yo bueno, he identificado como tendentes a exacerbar la vulnerabilidad de la refugiada española, intentando bueno, pues dilucidar por qué fueron contextos favorables a ello, sobre todo para el caso de las mujeres solas, las violencias que se dieron en cada uno de estos escenarios y las resistencias que las mujeres fueron desarrollando. Y voy a ir ilustrándolo con documentación con la que he ido trabajando para que podamos ir viendo determinados casos concretos y bueno, las distintas formas de interpretación, ¿no? a la que se prestan también. Vale. En primer lugar, bueno, el cruce de la frontera y el internamiento, posiblemente, bueno, quizá la mayoría de vosotros estáis familiarizados con este contexto, para los que no, lo sitúo rápidamente. Aunque durante los años de la guerra ya se fueron produciendo salidas a Francia de población civil, fundamentalmente fue sobre todo entre enero del 39 y marzo del 39 cuando sale el mayor contingente de población de refugiados hacia Francia. Calculamos que fueron en torno a 500.000 de personas. Una vez en la frontera, tuvieron que aguardar unos cuantos días a que abrieran la frontera, hasta que el gobierno de Edouard Daladier decide abrirla, y la política que se siguió entonces fue la de internar de un lado a la población civil, es decir, mujeres, niños y ancianos, y a los militares, o los hombres en edad militar, de otro. Lo que provocó, lógicamente, la separación de muchas familias. Los hombres fueron...
Los hombres fueron fundamentalmente internados en lo que se llamó entonces como campos de concentración, los más conocidos situados en el sur de Francia, los más conocidos Argelès-sur-Mer, Bram-Bourse, Saint-Cyprien, creo que muchos seguros que no suenan. Ahí también, en determinados momentos del exilio, hubo también mujeres durante los primeros meses, pero sobre todo la población civil fue internada en distintos refugios, que podía ser desde un pabellón hasta castillos abandonados, que hicieron las veces, bueno, pues de centros de alojamiento, la mayoría en condiciones de habitabilidad muy deplorables, y dejado, bueno, pues a la merced de las autoridades locales, de los organismos de ayuda y de los gendarmes. Aquí, en este mapa podéis ver, no sé si se aprecia muy bien, bueno, no podía ampliarlo más, pero más o menos podéis ver algunos de los campos y de los refugios que hemos localizado, con fecha del 1 de mayo, para que os hagáis una idea. Del 1 de mayo del 39, el organismo de la CAEF identifica que hay en Francia, cuando ya, una vez que termina la guerra, en abril, vuelven a España cerca de 200.000 personas. A partir de este momento, la CAEF ubica que hay en torno a 35.000 niños y 65.000 mujeres esparcidos, dispersados en torno a 1.500 centros de alojamiento. Aquí, como digo, en el mapa podéis ver algunos de ellos. Este mapa lo hemos elaborado en el marco de un proyecto en el que estamos trabajando, dirigido desde Bariloche por Mercedes Yusta Rodrigo y Marta López Izquierdo, y en el que, bueno, estamos fundamentalmente trabajando con la documentación que generó este organismo de ayuda, la CAEF, que es realmente muy rica, porque aparte de, bueno, generar una gran cantidad de cartas que envían las mujeres a estos organismos y que constituyen una parte muy importante de la documentación con la que yo he trabajado, como decía, también generaron muchísimos informes, porque los delegados de la CAEF fueron moviéndose por distintos centros de alojamiento y documentando, bueno, la situación en la que vivían las refugiadas, la población civil que estaban internados allí, ¿no? Y esto nos ha permitido también de alguna forma cartografiar pues gran parte de estos centros, de los que, bueno, pues conocíamos muy poquito. Conocíamos sobre todo sobre los grandes campos de concentración que se llamaban entonces, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, etc., pero de los centros donde se alojaban las mujeres conocíamos muy poco. Y bueno, esto nos está permitiendo situar en el mapa donde se ubicaron. Muchos de ellos estuvieron en funcionamiento semanas, otros días. Las mujeres las fueron moviendo por distintas zonas de la geografía francesa, ¿no? Vale, situado un poco este contexto, el contexto, digamos, del cruce de la frontera y del internamiento fue fundamentalmente, especialmente hostil para las refugiadas solas por varias razones. Una vez finalizada la Guerra Civil Española, las mujeres en Francia tuvieron que justificar permanentemente su estancia en el país. Sobre ella sobrevoló lo que, bueno, yo he llamado como el fantasma de la repatriación, y es que ella, bueno, al no tener, digamos, responsabilidades políticas propias, o una gran mayoría de ellas no tener todavía responsabilidades políticas propias, se entendió que no tenían nada que temer en España, y entonces el Estado francés forzó su repatriación continuamente para que volvieran una vez finalizada la guerra. Eran entendidas sobre todo como refugiadas circunstanciales que escapaban de una guerra, pero una vez finalizado el conflicto se entendía que no tenían ya nada que hacer en Francia. Bueno, como ejemplo, en el diario de Conchita Ramírez, ella anota lo que un hombre francés le dice a su madre, ¿no? Dice: si vuestro marido no hubieran huido, estaríais aún en vuestra casa. Esto se materializó en distintas circulares, una de ellas del ministro del Interior, de Albert Sarraut, en febrero de 1940, decía, cuando ya estaban potenciando las repatriaciones de una forma más sustancial, decía: excepcionalmente, era una circular hacia los distintos prefectos, decía: excepcionalmente podrán permanecer en Francia aquellos refugiados cuyo retorno podría comportar un peligro realmente grave. Tendrán que ser muy estrictos en su evaluación, especialmente cuando se trate de mujeres, que salvo excepciones infinitamente raras, no corren ningún riesgo en regresar a su país. A día de hoy sabemos que esto no fue así, no se corresponde con la realidad. Estos prejuicios de género convirtieron a las mujeres en sujetos apolíticos, ¿no? Automáticamente. Por tanto, fueron objeto de continuas presiones
y ante la ausencia de un cabeza de familia, el Estado se tomó la libertad en muchos casos de decidir por ella, por medio de repatriaciones forzosas, y también utilizó el chantaje y la intimidación como una herramienta más para forzar su salida del país. Además, un chantaje que a conciencia quiso poner en entredicho su identidad de madre y de esposa. Un informe de la delegada de la CAEF, en el departamento de la Beigón, contaba, dice: la policía local ha intimidado a las mujeres españolas a través de la noticia de la repatriación de su hijo, lo que la situaba, claro, en la disyuntiva de ser separada de su hijo o volver a España con ellos, dejando atrás en los campos de concentración franceses a los maridos, quienes con toda probabilidad encontrarían la muerte si volvían. Ante este escenario, las refugiadas desarrollaron todo tipo de estrategias para legitimar su estancia en Francia, y una de las principales, y posiblemente la más efectiva, fue la de vincular su permanencia a la de sus maridos, hasta el punto de que aquellas que no estaban casadas fingieron estarlo en muchos casos. La anarquista Ana Delso puso de relieve en sus memorias, cómo tantas refugiadas se vieron abocadas al disimulo, ¿no?, para sortear las normas de género, aunque, pues paradójicamente ellas también contribuyeran a alimentarlas. Dice: de un día para otro somos todas señoras casadas. ¿De qué forma nos impone la sociedad sus normas y obliga a la gente al disimulo para poder sobrevivir? Representamos con éxito la comedia del azar para honra de las instituciones y de las normas de la moral hipócrita. Estas dos mujeres que veis aquí, Pascuala Corretxer y Manuela Quiroga, yo me las encontré después en el archivo de la OSPRA, o sea, cuando ellas solicitan el certificado de refugiadas políticas, ya en estos dos casos, además en los años 50, y claro, su solicitud entró en conflicto porque los registros que tenían de ella eran correspondientes a los primeros años, las listas que habían generado en los distintos campos y refugios en los que estuvieron, donde figuraban como esposas de fulanito y menganito, quienes además ellas contaban que no conocían, que eran el primero que tenían al lado en el campo y con el que habían improvisado el matrimonio para poder garantizar su permanencia en el país, ¿no? Y entonces, esto da lugar además a una gran cantidad de correspondencia entre ella y la institución, explicando que este fenómeno pasó y que fue muy común y no tuvieron más remedio que recurrir a él. Además de esta violencia de carácter más, simbólico, este contexto del cruce y del internamiento fue también propicio a violencia de carácter más directo. Un tema muy recurrente en los diarios, en las memorias y también en las cartas de las refugiadas fueron los controles sanitarios a los que estuvieron expuestas antes de entrar a los refugios. Controles que las obligaban a desnudar partes de sus cuerpos, cuando no sus cuerpos enteros, delante de gendarmes, autoridades locales y el resto de personal sanitario, lo que se trataba de una vulneración de su intimidad, de su dignidad, en definitiva una humillación, ¿no?, para la que nadie la había preparado, sobre todo a las mujeres ancianas. Primo Levi en el libro de Los hundidos y los salvados reflexiona sobre la desnudez en el contexto concentracionario, y él señala que, pese a ser necesaria, ¿no?, para las revisiones médicas, su exposición pública y su repetición constante era lo que la convertía en un acto realmente vejatorio, humillante, ¿no?, y muy cargado de significado hiriente para los que lo estaban viviendo. Y en este sentido, creo que las memorias de Teresa Pamiés lo reflejan muy bien, las voy a leer. Dice: no olvidaré los gritos de las viejecitas que fueron obligadas, como nosotras que teníamos 20 años, a exhibirse a pelo ante los gendarmes, los médicos, los practicantes y los burócratas encargados de velar por la santé publique de la dulce Francia. Mujeres españolas que nunca se habían mostrado desnudas ni en la intimidad conyugal, mujeres de cuerpo marchito y deformado por los años, los partos, el trabajo físico desmesurado y una guerra de 32 meses que dejó a muchas en piel y hueso. Mujeres entre las que había un hijo, una con un hijo en el vientre, un vientre profanado por mirada obscena y hastiada, hijo no nacido y ya fichado como refugiado español. Recuerdo aquellos gritos de viejas sobrecogidas. Las jóvenes no gritábamos, las jóvenes nos mostrábamos desnudas con las manos cruzadas en los pechos vírgenes, la boca muy cerrada para no llorar, los ojos cerrados para no ver la viscosa mirada de los gendarmes de rostro rojo como la granada madura. Con una especie de batuta que debía estar bien desinfectada, el médico o quien se decía como tal,
nos palpaba la sila, hurgaba bajo el pecho, revolvía el pelo de la entrepierna, donde seguramente creía encontrar piojos. Y todo ello en presencia de los niños, los hijos, los nietos de aquellas mujeres humilladas. La habían desinfectado antes y estaban sentados sobre unos bancos arrimados a la pared del hospicio, donde éramos clasificadas como bestias de importación. Creo que, bueno, es un testimonio realmente desgarrador y que muestra de una manera, bueno, pues muy significativa esa vulneración de la intimidad y de la dignidad de todas estas mujeres ante esta violencia que vivían, ¿no? Bueno, esta ofensa al pudor también estuvo relacionada con otro de los sufrimientos que padecieron las mujeres en este contexto del internamiento, y fue la circulación de difamaciones en torno a sus conductas sexuales. Al poco tiempo del internamiento comenzaron a circular noticias sobre la propagación de enfermedades venéreas a causa del supuesto libertinaje de la refugiada española. Ellas no dudaron en defenderse de distintas formas, con protesta en el interior de los refugios, pero también recurriendo de nuevo a las cartas, a la correspondencia, y usando hábilmente la retórica, ¿no? Y este es un caso que me parece que es bastante también significativo. Este fue un grupo de refugiadas que estaban en Corbie, en el departamento del Somme, a quienes, bueno, cuentan que fueron sometidas a un control médico, al que no pusieron oposición, porque bueno, consideraban que era necesario para evitar contagio, hasta que el procedimiento, la revisión fue muy exhaustiva y tenía como principal objetivo su órgano genital. Esto provocó una protesta en el interior de los refugios, y después de ello se llevaron a unas cuantas mujeres al hospital diciéndole que, bueno, tenían que ser sometidas a una operación sin darle más explicación. Más allá del caso, que puede ser más o menos anecdótico, me interesa la carta que ellas escriben a la dirección de la CAEF, que de alguna forma, bueno, pues constituye, ¿no?, cómo, bueno, ellas recurrían a usar hábilmente la retórica para de alguna forma dignificar lo que estaban viviendo. Dice: nuestra situación es un tanto comprometida, puesto que no teniendo enfermedad alguna, esto nos coloca frente a nuestras compañeras de refugio y ante nuestros esposos ante un dilema grave. Pues esto podría interpretarse como si nosotras hemos convertido la hospitalidad en un libertinaje, y esto es lo que estamos dispuestas a demostrarte a quien sea, y someternos al reconocimiento más escrupuloso. Pero sí que nos interesa que se aclare cuanto antes. No somos prostitutas y nuestra honradez la sometemos ante cualquier tribunal médico. Nuestra conciencia de española, nuestra dignidad de esposa y algunas de madre exige que se nos ponga en claro nuestra situación, y acudimos a vosotros, queridos compatriotas, esperando que pongáis nuestro caso ante quien sea, ¿no? De alguna forma venía, bueno, con esa retórica venía a contrarrestar los discursos que estaban circulando sobre ella, y frente a esos casos en los que veíamos con anterioridad que intentaban, bueno, que constituían una afrenta a su condición, a su identidad de madre y de esposa, como lo ponen en valor. Por último, en este contexto, las autoridades y los gendarmes también actuaron con bastante impunidad, con conductas bastante abusivas, coercitivas, y donde, bueno, pues no faltaron los abusos sexuales de distinto tipo. Los abusos sexuales no suelen aparecer en la carta del momento, aparecen ya en las memorias. Yo, al menos hasta donde yo he podido analizar, suelen aparecer en las memorias o en las entrevistas que he tenido la oportunidad de hacer, que bueno, ya han sido poquitas. En este caso, Nieves Castro contaba, dice: cuando le echaban el ojo a una mujer del campo, rondaban la barraca y en cuanto oscurecía y a medianoche intentaban entrar. Sin embargo, cada barraca estaba habitada por numerosas mujeres mayores y jóvenes, lo que impedía, con sus protestas desde el interior, que se atreviesen a forzar la entrada. Ellas mismas gestionaban desde el interior, bueno, pues cómo contrarrestar esa situación. Las memorias de Carmen, inédita, ella además fue una refugiada a la que tuve la oportunidad de entrevistar, falleció hace muy poquito. Ella en sus memorias profundiza mucho en la cuestión de los abusos sexuales y de la violencia, lo que, como digo, es algo que solo se encuentra en la memoria y aún así no es habitual, porque se habla bastante poco de esto. Dice: las cosas se pusieron feas cuando los franceses empezaron a movilizar las tropas para una guerra inminente. Issoudun, que era la ciudad en la que ella se encontraba, el pueblo, se convirtió en una gran concentración de tropas. Se cerraron todos los bares y los burdeles. Entonces, cuando pasaban por delante de la prefectura, que ya era donde estaban internadas,
y veían a tantas mujeres detrás de las ventanas, no comprendían quiénes éramos. Ante las puertas cerradas esperaban la caída de la noche para saltar por la tapia y violaron a varias mujeres. Pasábamos las noches atracando las puertas. En segundo lugar, este segundo contexto que identifico como propicio, ¿no?, a exacerbar la vulnerabilidad de las mujeres españolas sería el espacio laboral, porque bueno, desempeñar un trabajo remunerado se convirtió en muchas ocasiones en un arma de doble filo. Conseguir un trabajo en este contexto era fundamental por varias razones. En primer lugar, porque les permitía sentirse útiles, combatir la desmoralización generalizada que existía sobre todo en el contexto del internamiento. En segundo lugar, porque garantizaba lógicamente una mejora de su situación material, no solo en el momento del internamiento, sino también después, cuando salieron de los mismos y tuvieron que crear sus hogares en un país que no conocían y donde además no tenían, carecían en la mayoría de los casos de redes afectivas o familiares. En tercer lugar, porque les daba libertad de movimiento, salir, entrar de los refugios cuando estaban internadas en ellos, dejar de estar bajo la tutela del Estado francés, y esto era fundamental también para las mujeres que tenían hijos pequeños a su cargo, a quienes les resultó mucho más difícil conseguir un trabajo remunerado. Y por último, y no menos importante, conseguir un empleo se convirtió en muchas ocasiones en la única vía posible para permanecer en Francia siendo refugiada, ante la ausencia de un varón de la familia, normalmente el marido, que la reclamara. En este sentido, el reclamo se convirtió en una auténtica obsesión para las mujeres refugiadas, y esto está muy presente tanto en las memorias, en la correspondencia, como también en las entrevistas que pude hacer. Esta situación, esta política del reclamo, bueno, de alguna forma consiguió acentuar la dependencia que las mujeres sentían en ese momento de los varones de la familia, y supuso, claro, un verdadero problema para las mujeres solas. Una gran cantidad de ellas, sobre todo viudas, escribieron a distintos organismos de ayuda, en este caso al SERE, mostrando su temor a ser repatriada ante la ausencia de un varón que pudiera reclamarla, ¿no? Decía María Girauta, en febrero del 40, le decía al SERE, dice: hoy se ha presentado en nuestro refugio el señor prefecto de Gers y nos ha dicho que las mujeres que no tenemos a los maridos aquí nos dan 4 días de plazo para buscarnos trabajo, y si en ese tiempo no lo encontramos, salimos para Francia en la próxima expedición. María Miguel dice, muy breve, el refugio desaparecerá. Los refugios fueron cerrando entre febrero y marzo del 40. Dice: yo, que no tengo quien me reclame, me echarán a España, en donde iré a pasar a la cárcel y mi hija a abandonarla. Bueno, otras como Victoria Muñiz dice: se nos da la noticia de que si no tenemos quien responda de nosotras, nos llevan a España y yo no puedo ir, les ruego hagan lo que sea por mí, pues es muy triste esto. Y otras como Balbina Arco, bueno, adoptaron un tono, digamos, más adusto en sus cartas y mostraron su indignación ante el desamparo que vivían las mujeres solas en ese contexto, ¿no? Dice: se da el caso que porque una mujer se encuentra con su marido, solo por tener marido, tiene su vida solucionada y atendida para viajes, gestiones, etc. Una mujer sola, que no tiene ni siquiera para un sello, no merece contestación. Realmente supusieron un problema para los distintos organismos de ayuda y para el Estado francés. Esta dependencia la situó en una posición muy vulnerable, muy desesperada, de la que no dudaron en aprovecharse los directores de la empresa, de la fábrica y de la granja o los dueños de las casas en las que fueron contratadas para servir, ofreciendo trabajo en muy malas condiciones y por sueldos de hambre, ¿no? En este caso, la refugiada Antonia Marcinaire, que en este caso he podido trabajar en un epistolario familiar que se intercambiaron ella, Antonia, con su pareja, Francesc Torrades, que se encontraban en el campo de Bram, y que ellos además no estaban casados, fueron uno de los que tuvieron que fingir estar casados para que ella pudiera permanecer en Francia. Le decía, dice: vida mía, verdaderamente veo que nos han explotado en el trabajo. Ella fue contratada para coser calcetines para el ejército francés una vez que la guerra había empezado. Dice: pero se tiene de resistir y seguir la corriente. Ya vendrá día que viviremos como personas y no como bestias que vivimos ahora. Otras, como por ejemplo Encarnación Méndez,
no dudaron en combatir esta explotación y mostrar su indignación realmente ante lo único que podían hacerlo, que eran estos organismos de ayuda que vengo señalando, ¿no? Ella fue contratada en una casa para servir, pero dejó muy claro que iba con su hija, pero que su hija no iba para trabajar, ¿no? Dice, una vez en la casa fue todo lo contrario, que le mandaban trabajo como si fuera una mujer y de pagarle nada, pero no la dejaron descansar ni 10 minutos. Yo como madre no puedo consentir que exploten a mi hija. Y hoy mismo, porque le he dicho que yo no quiero que mi hija trabaje de esa manera, pues me han dicho todas las groserías que le ha venido en gana y me han amenazado con mandarme a la frontera, ¿no? Al final, estas eran las amenazas recurrentes que estaban siempre sobre la mesa cuando algún refugiado generaba conflicto. Más allá de la explotación, de la que también fueron víctimas los hombres refugiados, el espacio laboral de nuevo fue propicio a abusos sexuales de distinto tipo. Las mujeres, sobre todo las jóvenes, entraban en un terreno fundamentalmente masculino y estaban expuestas a extralimitaciones de distinto tipo, sobre todo siendo mujeres y además refugiadas, sobre las que no existía ninguna consideración ni ninguna protección de distinto tipo, ¿no? Esto, las memorias de Carmen Torres también son muy elocuentes en este sentido. Ella fue contratada para trabajar en una granja. Dice, el trabajo era tremendo para mí y la propiedad enorme, con 30 obreros que se sentaban a la mesa para comer. Yo no hablaba una palabra de francés, se reían de mí, hacían por tocarme el culo cuando les servía, y a cada torta que yo le arreaba redoblaban su risa. Como tenía las manos llenas de sarna, me rascaba para que me saliera la huilla y me frotaba en los paños de cocina con la intención de pegársela. Por la noche venían a tocarme a la puerta o a la ventana, pero yo ya estaba bien cerrado. Claro, realmente Carmen, como cualquier otra refugiada, tuvo poco margen de actuación, ¿no? No se podía permitir dejar el trabajo, tampoco podía denunciar los abusos a los dueños de la granja o a las autoridades, quienes no le tiraban ningún tipo de confianza y quienes además tenían la potestad para mandarla de vuelta a la frontera, como veíamos que era uno de los principales amenazas. Y por tanto lo que les quedaba, pues eran esas pequeñas armas de los débiles, ¿no? De las que hablaba James Scott, que creo que aquí se refleja muy bien en ese pequeño acto, ¿no? de rascarse en los paños para que le saliera la huilla e intentar pegarle la sarna a los trabajadores, ¿no? De alguna forma, como decíamos, pues si bien no cambiaba sustancialmente su situación, pues de alguna forma dignificaba su permanencia en ese contexto, y el hecho de que no solo ahora nosotros lo podamos interpretar como tal, sino el hecho de que en los años 80, cuando ella escribió su memoria, esto lo pusiera encima de la mesa, pues creo que es digno de tener en cuenta, ¿no? Vale, finalmente, el tercer contexto que identifico como propicio a exacerbar esta vulnerabilidad es el proceso de solicitar el estatuto de refugiada política. Para que nos podamos situar, porque posiblemente este sí que sea un contexto menos conocido para todos, hasta 1945 los refugiados en Francia no pudieron acogerse a un estatuto legal que lo amparara, ¿vale? Hasta ese momento estuvieron encadenando certificados, permisos de distinto tipo, permisos de residencia de distinto tipo, que realmente pues acentuaban su inestabilidad y además también alimentaban la arbitrariedad de las autoridades para hacer un poco lo que quisieran con cada caso, ¿no? A partir del 45 el gobierno provisional de Charles de Gaulle decide extender el estatuto de refugiado a los españoles en territorio francés. Y a esta decisión contribuyó la participación de los españoles en la resistencia contra la ocupación nazi, por lo que digamos que en su génesis, o al menos simbólicamente, los legítimos beneficiarios del estatuto fueron los hombres en mucha mayor medida que las mujeres, quienes accederían al mismo de forma, digamos, circunstancial, ¿no? Claro, en ese momento, ahora sabemos que las mujeres participaban en la resistencia, en ese momento no era algo que se reconociera, y mucho menos, si no se reconocía para la francesa, mucho menos para la española, ¿no?
Realmente esta concepción estaba perfectamente en línea con lo que venimos viendo, con la que existía durante los primeros años del exilio y que veníamos señalando, ¿no? Las mujeres podían permanecer en Francia en la medida en que estuvieran casadas, tuvieran un compañero que fuera refugiado. Lo que de nuevo, digamos, volvía a situar a las mujeres solas en una posición de extrema vulnerabilidad, a estar expuestas, en este caso, a una violencia institucional que tuvo notables consecuencias sobre su vida en Francia. Los organismos encargados de emitir estos certificados, bueno, fueron fundamentalmente dos: la Oficina Central de los Refugiados Españoles y después, a partir del año 52, la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, que es la que a día de hoy sigue operando en Francia y sigue siendo la encargada de emitir estos estatutos. Pero el proceso de elegibilidad que siguieron ambos organismos fue bastante similar. Básicamente había que presentar un aval de una organización política española en el exilio que garantizara a ojos de las instituciones francesas que efectivamente esa persona era un refugiado, es decir, había tenido una actividad política y tenía fundados temores, que es lo que dice la Convención de Ginebra del 51, tenía fundados temores para volver a su país. Claro, como podemos imaginar, las mujeres encontraron mayores dificultades que los hombres para encajar en este perfil. Sabemos que su militancia había aumentado durante los años de la Segunda República, durante la Guerra Civil, pero todavía seguía siendo muy minoritaria. En cualquier caso, durante mi tesis pude analizar cerca de unos 200 expedientes de la OCRE y de la OSPRA, y lo que pude observar es que, independientemente de que tuvieran o no trayectoria política o hubieran sufrido la represión, especialmente aquellas que llegaron a Francia a partir del 45, lo que prevaleció a la hora de estudiar sus solicitudes fue su vinculación con un familiar, especialmente con un hombre, que hubiera sido reconocido con anterioridad como refugiado político. Las casadas con un refugiado estatutario, que son la mayoría realmente la mayoría de la muestra con la que yo he trabajado, consiguieron sin apenas problema el certificado. Y para las demás, bueno, pues este proceso de conseguir el estatuto fue realmente violento y de alguna forma, bueno, pues les recordaba día tras día que ellos eran los auténticos refugiados y ellas las acompañantes. Y consecuentemente las mujeres solas volvían a quedarse en los márgenes del sistema. Aunque bueno, la OSPRA era el organismo que se encargaba en última instancia, fue el que se creó ya del 51 en adelante, era el que se encargaba en última instancia de emitir los certificados. Realmente era una pieza más de todo el engranaje que hacía funcionar el proceso de solicitud del estatuto. Organizaciones como Solidaridad Democrática Española, que era un organismo de ayuda humanitaria de la familia socialista en el exilio, también fue uno de los organismos que se encargó de emitir avales que demostraran, como decía, a ojos de las instituciones francesas, que efectivamente podían ser considerados como refugiados estatutarios. Y el procedimiento para conseguir el aval realmente siguió las mismas lógicas de género que el anterior, es decir, para que una mujer pudiera conseguir el aval, lo que pesaba realmente no era tanto su trayectoria política o la represión que hubiera podido sufrir en España, sino estar casada con en este caso, porque en el organismo que yo he trabajado, con un socialista o con un ugetista. Y bueno, para terminar me voy a centrar en el caso de Francisca Coronel, que además bueno, pues era de Barcelona y que creo que es bastante representativo sobre lo que estamos hablando. Ella era bueno, natural de Barcelona, sastra de profesión, y llegó a Francia clandestinamente en septiembre de 1954, ya una fecha bastante tardía, junto a su hijo de 12 años. Ella bueno, había estado afiliada a UGT, lo que hizo que cuando cruzara la frontera se dirigiera directamente a Solidaridad Democrática Española para pedir el aval y regularizar su situación en Francia. Francisca Coronel rellenó bueno, todos los formularios que exigía Solidaridad Democrática Española y que aquí podéis ver algunos de ellos, y en esto explicaba que sus actividades políticas a partir del 39 habían consistido en la ayuda a los presos, cito, ayuda a los presos políticos de los penales de España y propaganda por la unidad de todos los partidos políticos en contra del régimen franquista.
Ella decía, aseguraba haber estado presa en la prisión provincial de mujeres de Barcelona durante 2 años, 3 meses y 1 día, procesada por el Tribunal Militar en 1948 y puesta en libertad en 1949. En su estado civil, ella escribió separada hace 12 años, y en el apartado dedicado a aspectos complementarios, ya posiblemente consciente de lo que le podría venir, dice, se ve en el último apartado, dice, referente al estado civil, abandonada por mi esposo desde el año 1942. Además del formulario, Francisca adjuntó una carta en la que daban más detalles sobre su trayectoria política y sobre la represión que había sufrido durante los primeros años del régimen, y decía que se había visto obligada, cito, a cruzar la frontera clandestinamente por serme imposible la vida en España, particularmente después de la muerte de mi querido padre, agravada esta situación después de mi condena por los tribunales franquistas. Tras la evaluación del formulario y, el Comité Central de Solidaridad Democrática Española le exigió más detalles, sobre todo en torno a los apellidos, el nombre de su marido, quién era, quién no era. Intercambiaron una gran cantidad de cartas durante varios meses y finalmente, a pesar de las aclaraciones y de los testimonios que Francisca dio, las cartas internas de la organización indicaron lo siguiente. Dice, de las explicaciones que ella da y de los informes de nuestras organizaciones, resulta que estas actividades no corresponden a nuestras organizaciones, sino a las organizaciones comunistas. Esta compatriota declara ser casada y con hijo y abandonada del marido. ¿Pero ha pasado ella solamente con su hijo a Francia? ¿Ha pasado acompañada de alguna otra persona? Tampoco ha explicado Francisca Coronel el por qué vino a Francia sola con su hijo, pero sin su marido, y solo nos ha dicho que éste la ha abandonado. Hay que explicar cuándo y por qué fue abandonada por su marido. Sin ánimo de acritud, pero contrariado, os decimos a vosotros que nuestra opinión es que esta señora no ha venido solamente ella y su hijo, sino que alguien más ha venido con ella, y que ese alguien no tiene nada que ver con nuestras organizaciones y sí posiblemente con otra hoy prohibida en Francia. Claro, en marzo del 55 le llegó finalmente la negativa a Francisca Coronel, no consiguió el aval, no consiguió el estatuto de refugiada y, claro, podéis decir, resulta evidente que dado el contexto de Guerra Fría y además de escisión política que existía en el exilio entre los distintos partidos y en particular entre el Partido Socialista y el Comunista, y además en un contexto en el que el Partido Comunista ya estaba prohibido, en el Partido Comunista Español ya estaba prohibido en Francia, había pasado a la clandestinidad, realmente el temor a avalar a una posible comunista es lo que estaba en la base de la negativa, ¿no? Sin subestimar esta cuestión, que es posible que estaba ahí, que es importante, me interesa subrayar sobre todo la total desconfianza hacia su posible actuación autónoma e independiente de un hombre, ¿no? Asumieron que detrás de la actuación de Francisca debía encontrarse un varón y por tanto sus razones, su experiencia, su represión, su trayectoria política dejaron de importar a ojos de las instituciones francesas. Y, bueno, en este caso de Solidaridad Democrática Española, pero está seguido de la OSPRA, ¿no? Además, al margen de que realmente hubiera o no un varón, un hombre comunista detrás de la solicitud de Francisca, algo que, bueno, la documentación con la que yo he trabajado no desvela, se trata, yo creo que de un buen ejemplo para ilustrar hasta qué punto lo personal y lo político podía imbricarse y sobre todo las repercusiones tan negativas que podía llegar a tener sobre las mujeres solas, convirtiéndolas en sujetos, como digo, extremadamente vulnerables. Y ya para terminar, bueno, pues recapitular un poco, yo creo que la historia tiene realmente mucho que aportar a este debate sobre los usos y los abusos de la noción de vulnerabilidad, en la medida en que, sobre todo, bueno, pues incorpora perspectiva y contingencia a un proceso que es complejo y de larga duración. Creo que, bueno, pues estudios como estos pueden contribuir en algún grado a dejar de entender, ¿no?, a las mujeres refugiadas vulnerables como vulnerables por naturaleza y reconocer que no son sino los contextos de las condiciones migratorias y las políticas de los estados de acogida, en este caso de Francia, las que las sitúan sobre todo en esa situación. En los tres contextos en los que me he centrado,
se pueden ver, se pueden observar condiciones de género favorables a la exposición de las refugiadas a violencias de distinto tipo, tanto directas como simbólicas. Los rostros de esa vulnerabilidad fueron sobre todo esas mujeres solas, pero bueno, son sus escritos, ¿no?, sus vestigios, sus huellas, las que hoy nos permiten de alguna forma reconocer su autonomía, su agencia a través de, aunque sea esas pequeñas resistencias cotidianas, disfrazadas, que desarrollaron y que nos permiten de alguna forma, bueno, pues entenderlas como agentes dentro de estos procesos históricos, como el de, en este caso, el del exilio. Y nada más, ya, muchas gracias.